Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Ya lo apuntamos ayer, ya dijimos que en ningún país del mundo occidental, es decir, civilizado, nadie, ningún dirigente público con un mínimo de sensibilidad y responsabilidad se atrevería a pronunciar unas palabras que utilizan sistemáticamente los nacionalistas palestinos y también grupos terroristas en Oriente Medio, como por ejemplo Hamás. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Este tipo de proclamas que abogan por la total desaparición del Estado de Israel hasta ahora no habían pasado de las manifestaciones en las calles. Pero en el gobierno de España las han utilizado desde la ministra de Infancia, Sira Rego, hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz. No es ninguna sorpresa que digan estas cosas porque en Sumar siempre han tenido una sensibilidad especial o una inclinación hacia una de las dos partes inmersas en el conflicto de Oriente Medio. Conviene recordar que cuando en el mes de noviembre se celebró una votación en el Parlamento Europeo en la que se pedía una condena a los atentados de Hamás, fue el 7 de octubre, esos atentados que dejaron más de 1.200 muertos, entre los pocos europarlamentarios que votaron en contra estaban dos que forman parte del Gobierno de España, es decir, el ministro de Cultura Ernest Urtasun y la ministra de Infancia Sira Rego. De manera que tampoco sorprende, no sorprende ya prácticamente nada que sea la vicepresidenta la que sin ser todavía capaz de explicar dónde colocamos el Estado de Israel, si a Palestina la colocamos desde el río hasta el mar, pues haya sido lo que ha originado que Israel se vuelva a enfadar aún más en este día, en esta jornada, este viernes con el Gobierno de España. En un comunicado dicen que la vicepresidenta utiliza consignas antisemitas, añaden que es una persona ignorante, llena de odio y que no conoce la historia, pero no la de allí. Lo que vienen a decir es que no conocen los 700 años de ocupación de Al-Ándalus aquí, en España. Y luego una medida concreta. Lo que hacen es prohibir al consulado español en Jerusalén dar servicios a los palestinos que están en Cisjordania. Y miren, en estos casos, cuando suceden este tipo de conflictos, cuando pasan estas cosas que afectan a los intereses de dos países y que terminan afectando a los ciudadanos también, porque lo de dar servicios a los palestinos que están en Cisjordania es consecuencia de este servicio, de este problema diplomático. Lo más útil cuando suceden estas cosas es ponerse siempre en la piel de los demás. ¿Cómo sentaría aquí en España que el vicepresidente de otro país pidiera la independencia de Cataluña, es decir, la desaparición del Estado español en esta autonomía utilizando la proclama separatista Visca Catalunya Lliure? ¿Sentaría bien? ¿A que no? O que ese mismo vicepresidente o vicepresidenta o cualquier otro, dijera Gora Euskadi eta Askatasuna, acrónimo de ETA y proclama utilizada por los terroristas. ¿Lo recibiríamos en España de buen grado? ¿O por el contrario mostraríamos nuestro malestar? ¿Generaría esto un encontronazo o un roce serio desde el punto de vista diplomático? Probablemente sí. Pues ahora piensen en esto, como sientan Israel, desde el río hasta el mar. Piénsenlo ustedes, que igual lo entienden bastante mejor. Entienden por qué ha caído tan mal a las autoridades israelíes. En el gobierno de España no hay antisemitas. El gobierno de España es un gobierno tolerante, plural, diverso, que no acepta ningún discurso de odio, incluido el antisemitismo. Los españoles judíos son una parte fundamental de la población española y, por supuesto, las actitudes antisemitas no solamente no tienen cabida, sino que desde el gobierno de España las combatimos. Cuando hoy el gobierno tiene que salir a decir que no es antisemita y tiene que salir a aclararlo, no en una, sino en numerosas ocasiones, evidentemente es por algo. Y cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz tiene que salir a explicar de aquella manera lo que quiso decir ayer o lo que dijo ayer, vamos, en realidad no, es que lo leyó, es que estaba planificado, insistimos, no fue una proclama espontánea, es que lo leyó en un texto que estaba leyendo en un prompter. Cuando la vicepresidenta decimos tiene que salir a explicarlo y decir que no es antisemita, pues también es por algo. No soy antisemita. Creo que es una evidencia lo que estoy diciendo, pero con todo me remito a que siempre hemos tenido la misma posición, el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía, que compartan los derechos y sobre todo el futuro de paz. Vamos a ver, la frase desde el río hasta el mar no aboga por la solución de los dos estados, aunque lo diga Yolanda Díaz, solo de uno, Palestina. Es como intentar explicar que los independentistas que gritan Visca Catalunya Lliure quieren seguir siendo una autonomía plenamente española. ¿A que no, verdad? No cuela. Qué mala costumbre esta, la de salir a explicar y la de no recular. La pregunta es, ¿y por qué utilizó esa proclama Yolanda Díaz para terminar el vídeo y no concluyó diciendo que quiere dos estados conviviendo en paz y armonía? ¿Por qué desde el río hasta el mar? De todas formas, si es así, sembrando la concordia,
Como Yolanda prepara los viajes para ir a Palestina, desde luego está allanándose mucho el camino. Y en este sentido, Yolanda Díaz no ha sido la única que haya tenido que matizar unas palabras en relación con esto que está sucediendo en Oriente Medio y las relaciones entre España y el Estado de Israel. También ha salido la presidenta en este caso, Isabel Díaz Ayuso, por esto que dijo ayer en la Asamblea. Miren, silencio, señor Padilla. Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. ¿Sí? Ayer les explicamos que este tipo de declaraciones pues generaron mucho malestar en el PSOE. Hoy Ayuso ha querido salir a explicarlo. El fin del terrorismo tiene consecuencias positivas. Crear terror tiene al final unos beneficios. Es rentable. ¿Qué mensaje das? Eso es lo que pienso. Y creo que lo realmente para mí grave es que la vicepresidenta del Gobierno llame al exterminio del Estado de Israel desde el río hasta el mar, que es la proclama de Hamas, y que no pase nada. Bueno, pues el tema de Israel y la posición de equilibrismo del Gobierno van a jugar un papel importante en esta campaña electoral, ya lo verán. Parece que algo menos Milei, aunque todo está por ver, a ver cómo termina la cosa. Y por supuesto va a jugar un papel también predominante la batalla con la ultraderecha, ultranacionalista, esta contra la que libra una batalla universal el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora los socialistas están en exigirle a Alberto Núñez Feijóo que se defina y que diga si va a pactar con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Querida Giorgia. Exactamente, esto es, querida Giorgia, esto es. Así es como la llamaba Pedro Sánchez hace un año. Querida Giorgia, ahora en lo que está el Gobierno de España es en exigirle a Feijóo que se aclare si va a pactar. Cuando estamos en esta campaña que ya acaba de empezar de las europeas, hay una verdadera amenaza de que esta ultraderecha avance. Y creo que ayer, cuando escuchaba al señor Feijóo decir que estaba abierto a pactar con Meloni... Que Feijóo dice que está abierto a pactar con Meloni. Hombre, es que lo dice Ursula von der Leyen, que es la candidata del PP europeo, que opta a la reelección al frente de la Comisión Europea en estas elecciones del 9 de mayo. Dice Teresa Rivera, candidata del PSOE, y el PSOE también, dice que pactar, no se debe pactar con Meloni. Esa es una mala alianza. Esa alianza de la derecha y la ultraderecha va en contra de los intereses de las personas, pone en riesgo el futuro. Sin embargo, pensando en una identificación clara de dónde están los problemas, mirando de frente esos problemas y buscando soluciones, somos capaces de hacerlo y de hacerlo bien. Bueno, pues vamos a ver si lo que somos capaces es de aclararnos, ¿eh? A ver si Teresa Rivera se aclara sobre si se puede o no pactar con Fratelli d'Italia, es decir, con Giorgia Meloni, porque le preguntaron el pasado sábado en una entrevista en El Correo si iba a pactar o no con ella. Y lo que respondió fue que dependía de la aritmética y si hacen propuestas con arreglo a los valores europeos. No parece que se negase en redondo a hacerlo, ¿verdad? De manera que ella debería ser la primera en responder a estas preguntas y luego ya más tarde, aclarada ella misma, hacérselas a los demás. Pero no a Feijóo, ¿eh? O sea, es que Feijóo no es que es el que se presenta a estas elecciones europeas. A quien hay que hacerle la pregunta no es a él, es a Ursula von der Leyen, que es la que ayer, insistimos, se abrió a pactar con Giorgia Meloni. Pero el PSOE dice que no se puede pactar con ella. O sí se puede, bajo ciertas condiciones, o no. O a lo mejor sí, tal vez no. Bueno, no sabemos ya. A ver si nos lo explican. Lo que sí que sabemos es que aquí, para el Partido Socialista, los pactos son variables, ¿eh? Tampoco se podía pactar con Otegi y Puigdemont. Hasta que se pudo, claro. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.